El mundo alberga misterios increíbles y aterradores, muchos sin resolver, pero otros que fueron resueltos. Algunos son realmente tristes y otros dan alivio de saber qué había detrás de ellos. Muchos se mantuvieron en el misterio durante siglos, otros fueron descubiertos rápidamente, pero de alguna u otra forma, la verdad siempre sale a la luz. Es por eso que hoy les traigo esos que fueron resueltos y quizá no estabas enterado de ellos. Muchas veces caemos en lo desconocido y nos creemos todo lo que vemos en internet, pero la realidad puede ser muy distinta a la que vemos. Indagando en lo profundo, se pueden descubrir cosas que llevaban ocultas mucho tiempo. Así que sin más rodeos, acompáñenme a ver estos 5 misterios que ya fueron resueltos. Después de más de 70 años de especulaciones de todo tipo, desde fenómenos paranormales, magnetismo e intervenciones alienígenas a las más diversas teorías geológicas, investigadores estadounidenses resolvieron el misterio de las piedras reptantes que se mueven solas en el Valle de la Muerte, ubicado en California, Estados Unidos. Estas rocas de todos los tamaños parecen cobrar vida en Racetrack Playa, un lago seco y plano a 1130 metros sobre nivel del mar, en el que dejan un rastro de movimiento, como si se desplazaran solas. Las huellas dejadas en el suelo pueden ir en línea recta o ser curvas, prolongarse hasta decenas de metros y mezclarse una con otras. Hasta ahora, a pesar de toda la atención que han suscitado, nadie había visto realmente cómo se mueven estas rocas. Pero Richard Norris, un oceanógrafo, y su primo James Norris, un ingeniero, se convirtieron en los primeros testigos e incluso captaron imágenes del fenómeno en acción. Armados con cámaras, una estación meteorológica y GPS, registraron la primera observación científica directa de los movimientos de esas piedras. Hipótesis previas asociaban a este movimiento a fuertes vientos o a un hielo espeso en la superficie de la playa, pero los Norris se dieron cuenta de que no hace falta tanto. Según explican, el proceso ocurre de la siguiente forma. La lluvia deja una capa de agua sobre la superficie seca del lugar, creando un finísimo lago superficial. Cuando cae la noche, bajan abruptamente las temperaturas y el agua se congela, de manera que se forma una capa de hielo tan delgada como un cristal, de entre 3 y 6 milímetros, en la que las rocas quedan atrapadas. Pero bien entrada la mañana, el hielo comienza a derretirse y se quiebra. Solo hace falta un viento suave para mover las placas heladas, que se desplazan a bajas velocidades, de entre 2 y 5 metros por minuto. La trayectoria está determinada por la velocidad del viento y la del agua que fluye bajo el hielo, de ahí que sean tan variables. Los investigadores vieron moverse más de 60 rocas. A finales del invierno se percataron de que la roca más viajera se había trasladado 224 metros. Si pensabas que estas piedras cobraban vida, estabas errado. No era más que un fenómeno que se daba por ciertas condiciones naturales del lugar. Las líneas de Nazca son una serie de caminos trazados en la superficie terrestre que ocupan una vasta extensión ubicada en el desierto de Nazca, en el departamento de Ica, en Perú. Se trata de unos 300 dibujos trazados en la tierra, con formas de figuras geométricas con diversas formas de animales y otros objetos, con unas longitudes de entre 50 y 300 metros cada una, que se extienden sobre una superficie de 400 metros cuadrados. El ancho de las líneas oscila entre los 40 y los 210 centímetros y su profundidad nunca excede de los 30 centímetros. Estas están perfectamente trazadas. Fueron hechas mediante la retirada de los materiales de la superficie terrestre, quedando a la vista una tierra más pálida, que es la que dibuja las formas que se pueden apreciar desde las alturas. La obra se ha conservado prácticamente intacta a lo largo de los siglos, gracias a que en la zona apenas llueve,
lo que ha favorecido su preservación. Dada la precisión de las formas, teniendo en cuenta sus enormes proporciones, se cree que los autores pudieron utilizar cuadrículas realizadas con cuerdas y estacas para trasladar los dibujos a escala. Teniendo en cuenta que al ras del suelo no se puede percibir si las figuras están correctamente trazadas o no, se piensa que la construcción tuvo que estar dirigida desde un lugar muy alto. Las teorías sobre su creación son variadas, y entre ellas están las que aseguran que se trata de dibujos realizados por culturas diferentes con el fin de ser centros de adoración para las divinidades o incluso como calendario. Sin embargo, fue Erich von Däniken, el escritor suizo reconocido por sus afirmaciones de que en la antigüedad el hombre tuvo contacto con extraterrestres, fue en 1968 que asoció estas líneas a pistas de aterrizaje para naves alienígenas. Esto estaba muy alejado de la realidad. El antropólogo estadounidense Paul Kosok fue uno de los primeros investigadores en formular una hipótesis acertada acerca del origen de estas líneas. De acuerdo con su teoría, fueron trazadas por la civilización Nazca, una cultura arqueológica del antiguo Perú, que se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica entre el año 300 a.C. y el 600 después de Cristo. Además, la hipótesis se ve reforzada por la coincidencia de los dibujos de los caminos con los que aparecen en las cerámicas de la cultura Nazca. Los primeros testimonios de la existencia de las líneas de Nazca datan del año 1547. El historiador y cronista español Pedro Cieza de León explicó que había visto señales en algunas partes del desierto de Nazca. No obstante, estas afirmaciones no fueron investigadas en la época, por lo que fueron olvidadas. Por lo tanto, toda la evidencia apunta a que fue creación de una antigua civilización y no obra extraterrestre. Dos micrófonos submarinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, con una distancia de 4.800 kilómetros entre ellos, captaron un extraño sonido en el verano de 1997 en el Pacífico Sur. Este era muy potente y de ultra baja frecuencia. Se registró varias veces y fue bautizado como el bloop. Los científicos eran incapaces de identificar su fuente. No creían que se debiera ni a un proceso geológico ni a un artefacto humano, y con el tiempo algunos empezaron a especular con grandes monstruos marinos, gigantescos calamares, enormes pulpos y ballenas más grandes que el azul. Lo asociaron a una criatura de más de 150 metros de longitud, realmente un monstruo marino de proporciones colosales. Pero la NOAA ha publicado recientemente en su web una explicación al misterioso fenómeno. Los sonidos de amplio espectro grabados en el verano de 1997 son consistentes con terremotos de hielo generados por grandes icebergs cuando se agrietan y fracturan. Hidrófonos de la NOAA desplegados en el mar de Escocia detectaron numerosos terremotos de hielo con espectrogramas muy similares al bloop. Los terremotos son de suficiente amplitud como para ser detectados por múltiples sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. La red de micrófonos que captó el bloop hace 15 años, en ese momento, fue desplegada por la Marina estadounidense en los años 60 para detectar submarinos soviéticos y traspasada a la NOAA, al final de la Guerra Fría. Así que el bloop no es ninguna criatura marina, sino un evento completamente natural. Les dejo aquí para que escuchen la grabación del bloop. Realmente es algo aterrador, pero todos sabemos ya su explicación.
La leyenda del monstruo del lago Ness comenzó hace más de 1500 años, en el siglo XII, cuando el monje misionero como San Columba de Lona, el mismo que introdujo el cristianismo en Escocia, escribió en vida de San Columba cómo salvó a un campesino del ataque de una criatura en el lago. Muchos años después, en 1868, en el periódico Inverness Courier, aseguraron haber visto un extraño y gigantesco animal surcando las aguas del lago Ness. A comienzos del siglo XX, 2 pescadores atemorizados sufrieron un ataque de un gran animal acuático, quien sospechosamente podría ser un ejemplar sobreviviente de alguna especie marina de algún dinosaurio. Para los años 1932 y 1933 se llevaron a cabo diversos avistamientos y los medios de comunicación enviaron a varios reporteros para obtener la primera imagen del monstruo, cosa que sucedió hasta 1934, cuando el cirujano R.K. Wilson entregó la fotografía por excelencia de Nessie, apodo cariñoso del monstruo, a las autoridades. Seguramente hayas visto alguna vez esta imagen. En 1994, esta sería catalogada como falsa, ya que uno de los involucrados en la toma de la fotografía confesó antes de morir que se trataba de un fraude. El supuesto monstruo era en realidad un muñeco lanzado al agua sobre un flotador. Sin embargo, Nessie no perdió popularidad y ha sido gran pretexto para promover el turismo en esa región de Escocia. Pero para el año 2016, en el mes de abril, un submarino financiado por la empresa de investigación noruega Kongsberg Maritime y comandado por Adrian Shine, descubrió el gran cadáver del monstruo que había sido perseguido durante cientos y cientos de años. Pero esto también tenía su explicación. Los científicos se percataron muy pronto de la falsa alarma acerca de su descubrimiento, ya que estos restos pertenecían a la maqueta que utilizó el director Billy Wilder para la película La vida secreta de Sherlock Holmes, de 1970, en la cual el famoso detective hacía una investigación en torno a un submarino de la Primera Guerra Mundial, escondido en una figura del monstruo de ese lago. Se dice que esta figura fue abandonada en el fondo del lago, ya que era una maqueta tan grande y pesada que debido a su densidad le era imposible flotar, por lo cual resultó inútil para términos prácticos de la grabación. Por lo tanto, el equipo decidió dejarlo hundir y realizar otra mucho más pequeña sin reparar en las posibles consecuencias que traería dejar una monumental réplica de Nessie al fondo del lago. Por desgracia, para los amantes de la criptozoología, las supuestas evidencias del monstruo del lago Ness tan solo resultaron ser otra fabricación humana. Este quizás sea el caso menos conocido, pero es el más triste. El pánico se sembró en una comunidad de Haití de tal manera que los haitianos no querían salir de sus viviendas, luego de que se encontrara una extraña criatura, sin que hasta ese momento se haya determinado de qué se trataba. Según se puede observar en esta fotografía, la criatura es humana, tiene rasgos de un niño, pero tiene 4 orejas, 2 pequeñas y 2 largas. Esta extraña criatura fue encontrada supuestamente en Haití por unas personas que se encontraban trabajando en una comunidad haitiana de ese país. Agricultores dicen que nunca habían visto algo semejante, razón por la cual habían abandonado sus predios agrícolas con temor a que aparezcan más de estas criaturas y que les hagan daño a ellos. Con esto te deja pensar muchas cosas, pero la primera cosa que te deja pensar es que esto es un total fail. Este es el misterio más triste resuelto que deja en evidencia que a veces la ignorancia humana puede ser terrible. Tristemente, esa criatura es un bebé que nació con una enfermedad llamada anencefalia, es decir, un bebé que nace con un cerebro subdesarrollado y un cráneo incompleto. La anencefalia es un defecto en la formación del tubo neural del bebé durante el desarrollo. Un bebé que nace con anencefalia puede nacer muerto o sobrevivir solo algunas horas o días después del nacimiento. La anencefalia no tiene cura. El tratamiento apunta a que el bebé sufra lo menos posible. Hubo casos parecidos, donde se confundían a estos bebés con monstruos, pero esto está muy lejos de la realidad. Seguramente fueron abandonados por sus padres al ver que nacían así,
y desconocían el porqué. Si ves fotos en internet así, no te dejes engañar. Son solo bebés que tuvieron la desgracia de nacer con esa enfermedad. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. Si quieren una segunda parte de Misterios Resueltos del Mundo, háganmelo saber en la caja de comentarios. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.